Es increíble tener que estar hablando de algo que no tiene antecedentes en la historia argentina y me atrevo a decir de gran parte de los países, que es que un fármaco contaminado a esta altura de la tecnología, de los sistemas de control, haya matado ya casi 100 personas en la República Argentina. El denominador común, por más que el dueño del laboratorio quiera tirar la pelota afuera, es que en todos ellos se detectó una bacteria que era la misma que estaba en las ampollas que provenían de ese laboratorio. Era importante escuchar la palabra del ministro de Salud de la Nación. Era muy importante saber su mirada sobre la parte controlante. Nada más y nada menos que el ANMAT. Rompe el silencio Mario Lugones. Adelante. Estamos con el ministro Mario Lugones, ministro de Salud. Hay casi 100 muertos por fentanilo contaminado. Ministro, gracias por recibirnos. Lo primero es que dé una panorámica a la población. Hay gente que está asustada, que tiene que recibir fentanilo o familiares internados. Es un fármaco bastante habitual. ¿Qué nos puede decir al respecto? Me parece bien lo que me estás preguntando, porque realmente la gente puede ir tranquilamente a cualquier institución de salud, a internarse, a hacer lo que tenga que hacer, porque el fentanilo que estaba contaminado, el juez ya lo tiene todo, lo sacó todo del mercado. Así que el fentanilo que está es fentanilo que se puede usar. Eso tiene que quedar muy claro, porque es así. Bueno, lo que es importante es, hizo declaraciones García Furfaro, el dueño de los laboratorios acusados de la contaminación. ¿Hablas del ex convicto, del delincuente? Estuvo preso, efectivamente. Bueno, fue muy fuerte contra usted en alguna entrevista y quiero hacerle escuchar algunos fragmentos y que usted nos diga qué piensa, porque fue, insisto, fuerte contra usted en las acusaciones. Dijo así. Fue la titular Vicio que me dijo en noviembre, diciembre, hay una orden del jefe Lugones de cerrarte. Te voy a contar quién es Lugones. Lugones es el dueño de una competencia nuestra que se llama Hayor, que es un socio que tiene en el Güemes. Lugones es el socio de Barrio Nuevo, que viene robando desde la época de Alderete, con el PAMI, con los jubilados, con Hermoso, con Barrio Nuevo. Me mandaron antes de que me pase esto a hablar con Barrio Nuevo y no me atendió, me atendió una persona de él. Yo sabía que me iban a hacer esta maldad. Yo sabía que me iban a vincular con el peronismo. Yo sabía que me iban a hacer un atentado de esto y una mentira de esto. Yo sabía que Quinteros trabaja para lo peor de la CIDE. Lo peor de la CIDE que lo maneja un pibe que hace 3 años jugaba a los videojueguitos y andaba en patineta con Marra y de repente lo traicionó. Yo lo sabía. ¿Por qué? Porque cuando me mandaron a cobrar coimas del PAMI, lo saqué a patadas en el culo. Cuando me mandaron a apretar que nos teníamos que poner a subir los precios de los medicamentos, le dije que cartelizaban los delincuentes. Yo quisiera ir por partes. Lo primero, dice, en noviembre, diciembre, la titular de ANMAT, Vicio, me dijo que tenían la orden de cerrarme y la orden venía de parte del jefe, el jefe usted. Bueno, la verdad es que cuando asumí en octubre, una de las tantas cosas que me propuse fue auditar a todos los laboratorios, a ninguno en especial. Y a la directora del ANMAT es cierto que le pedí que se pusieran a través del Instituto Nacional de los Medicamentos a empezar a auditar los laboratorios. El laboratorio de esta gente, Ramallo, fue auditado a fin de noviembre, pero porque hubo una denuncia sobre ellos, sobre un producto mal elaborado, una silocaína con epinefrina que no tenía el resultado que tenía que tener. A raíz de eso es la investigación que se hace a fin de noviembre y termina los primeros días de diciembre. Es cierto, vuelvo a repetir, que yo pedí que se investiguen a todos los laboratorios. Claro, pero lo que dice Furfaro no es que me mandaron a auditar, me mandaron a cerrar, porque dice Furfaro que usted es el dueño de un laboratorio competencia que se llama Hayor. Bueno, no lo conozco a Hayor, y no tengo ningún laboratorio. Es público en el ambiente médico lo que yo hago, lo que vengo haciendo hace 53 años que soy médico. ¿Usted tiene vínculos con algún laboratorio? Con ningún laboratorio.
tuve vínculos y tengo vínculos, de hecho, porque soy accionista a través de una sociedad de un sanatorio importante de la capital federal. Güemes. Del Güemes, sí. Sí. Y ahí hace un link con Barrio Nuevo y les echa la culpa otra vez y que trató de ir a ver a Barrio Nuevo. Fulfaro, sí. No sé, yo a Fulfaro no lo conozco, nunca lo vi en mi vida. Así que para mí Fulfaro es un personaje nuevo que aparece en esto porque conocí alguna de las... Bueno, en el ambiente siempre hubo un rumor de que había un grupo, que estaba Fulfaro y otra persona más, que se llama Jorge Salinas, que vienen haciendo negocios espurios y negocios raros. Incluso tuvieron un problema en Rosario con el laboratorio Apolo, que algún día se terminará de saber bien lo que pasa. Es público que en la época de Alberto Fernández fue elegido este laboratorio desde el gobierno de Alberto Fernández para poder traer la vacuna Sputnik, que no la pudieron traer porque estaban flojos de papeles para Rusia, pero algunas tienen conexión, obviamente, con el peronismo y sobre todo con el kirchnerismo. Así que los hechos demuestran lo que estoy diciendo, nada más que eso. Bueno, la insistencia de Fulfaro, de García Fulfaro, es que en realidad no lo mandaron a auditar, lo mandaron a cerrar porque dice que hay de 3 a 4 millones de dólares más por mes. Dice, las alertas las mandaba vía ANMAT, las ponía Lugones, las mandaba a poner para que su laboratorio facturara, dichos de Fulfaro, entre 3 y 4 millones de dólares más por mes, como está facturando. Estoy diciendo el SIC de García Fulfaro. No te puedo decir nada porque desconozco ese laboratorio, desconozco todo lo que está diciendo. Es la primera novedad que tengo porque hoy escucho recién esto. Sabía de que estaban diciéndolo, pero no lo había escuchado así como me lo hiciste escuchar recién. Bien, y usted como médico y como ministro, ¿cuál es la hipótesis de qué pudo haber ocurrido ahí, en ese proceso de fabricación? Una mala praxis. Una mala praxis. En realidad lo que yo pedía era empezar a ver las buenas prácticas de manufactura. Mi intención es que las próximas licitaciones estén acompañadas por buenas prácticas de manufactura. Primero por laboratorio y después, más adelante, por línea de medicamentos. No es lo mismo la buena práctica de manufactura de un omeprazol que de un fentanilo. Entonces, unas pueden durar 3 años y la otra pueden durar menos tiempo. Para eso pedí que investigaran los laboratorios, pero no pensando en que iba a cerrarse alguno. Este se cerró porque encontraron defectos en ese momento. Y ya venía con acumulación de denuncias y que los distintos gobiernos lo dejaron pasar. Este es el primer gobierno que le pone un stop a este laboratorio. Porque acá viene el gran tema que es, tenemos que hablar de ANMAT. Sí. ¿Por qué ANMAT no lo cerró antes? Tenemos 139 avisos de ANMAT, decenas de expedientes y de objeciones al laboratorio, es decir, en términos futbolísticos, tuvo cientos de tarjetas amarillas, pero no lo expulsaban nunca lo cerraban, nunca roja. ¿Cómo eso fue posible? Y habría que preguntarle a todos los que pusieron la amarilla. A mí preguntarme por qué entró la roja. Pero digo, el Ministerio de Salud es el controlante de ANMAT, ¿o no? Sí. Es decir, ANMAT responde al Ministerio de Salud. Tal cual. Nosotros, es un órgano autárquico que está dentro del Ministerio, sí. En la primera inspección que hubo, encontraron irregularidades, por lo cual la directora del ANMAT, el INAME, cuando le informa a la directora del ANMAT... Explíquelo, porque nadie sabe mucho el INAME. Bueno, el ANMAT es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología. Cada uno tiene 3 direcciones. Una, la dirección de medicamentos, que controla los medicamentos. Otra, la dirección de alimentos, que controla alimentos. Y otra, la dirección de tecnologías, que controla, por ejemplo, las curitas, los termos, una serie de cosas que después podemos hablar. Porque ahí estamos tratando de hacer reformas. El INAME reporta a la directora del ANMAT. El INAME, en noviembre, que estamos diciendo recién, hasta el 12 de diciembre, que hubo una inspección, el 3 de enero, el INAME sube al GEDE un informe. ¿Qué es el GEDE? Es el sistema interno el sistema de informático que se usa en el gobierno para tener la información y tener, que es pública, te diría.
Y recién el 12 de febrero le pasan a Agustina Vicio, la directora del ANMAT, las irregularidades. Ella en 2 horas lo cierra. Pero ¿y por qué habría tardado tanto INAME? Eso, como tengo la misma duda que vos, pedí que se hiciera un sumario. Sumario que es secreto, no puedo entrar. Sumario que yo tengo mis sospechas, como la tenés vos seguramente, que algo raro pudo haber pasado. Sumario que una vez que tengamos el resultado y veamos si hay irregularidades, las personas que hicieron esas irregularidades se tendrán que atener a las consecuencias. Se tendrán que ir y tendrán que sufrir las consecuencias de haber hecho algo que estaba mal. No vine a hacer lo mismo que hicieron los demás. Vine a cambiar y al que las hace las paga. Agustina Vicio, la titular de ANMAT, ¿no tiene que ver con estas demoras? A ella le llegó y en 2 horas lo cerró. Pero le hago esta pregunta, ella debió haber tenido información de que había un laboratorio con un montón de infracciones. Bueno, por eso ella tiene 3 institutos y cada instituto le tiene que reportar a ella. Cuando le reportaron, en 2 horas actuó. ¿Y cuál es la hipótesis de por qué INMAT no lo hizo antes? Yo tengo una hipótesis, pero es una hipótesis. Y dígala. No la puedo decir porque yo creo que hubo negligencia. Si querés, hubo negligencia. Pero, ¿culposo o doloso? Digamos. Eso es lo que me tiene que decir el sumario. Eso lo tengo que saber a través del sumario. Se abren 2 caminos acá. Que hubo una connivencia y hubo algo puesto en el medio, dinero, influencia, lo que sea, Coincido para con que con una las posibilidad tarjetas... es esa, una posibilidad es esa. Entonces, a pesar de las reiteradas objeciones, no se cerraba. Y otra es negligencia, falta de recurso humano, desidia. Son 2 caminos. Son los 2 caminos. Yo tengo que saber cuál es el camino, cuál es el final de esa película que estamos contando en este momento para poder tomar la decisión. No la quiero tomar sin tener la información. Cuando tenga la información va a ser pública, la vamos a hacer pública en el mismo momento. O sea, usted despega la ANMAT del organismo que le reporta sobre medicamentos. Sí. Despego a Vicio del organismo ese. ¿Y quién está a cargo del organismo que revisa los medicamentos? La doctora Mantecón. ¿Y usted habló con ella? No, ella reporta a Vicio. Yo hablo con Vicio. Tal vez pueda hablar con Mantecón, ¿o no? No, ¿para qué? Ella reporta, tiene su jefa, ella tiene que resolver. No quiero meterme encima cuando hay un sumario, no quiero alterar nada, porque parece que no corresponde. Y que esa línea la resuelva, los sumariantes lo resuelvan y me den la información. Bien. ¿El gobierno qué piensa sobre la actuación del juez Kreplak y su ministerio? ¿Y mi ministerio? Sí. Nosotros estamos de acuerdo con lo que dicen los familiares. Queremos que se resuelva lo antes posible. Estamos ayudando. Primero el ministerio es querellante. Sí. El ANMAT hizo la denuncia penal, Sí. porque otra de las cosas que hizo Vicio fue hacer una denuncia penal que recayó en el juez federal de La Plata. Y el juzgado de La Plata le pidió al Malbrán, otro organismo del ministerio, que sea perito de parte para poder colaborar en la determinación de las pruebas genéticas, sobre todo de las bacterias que están en juego, ¿no? En este caso. Quiero ir una pantalla para atrás, porque había alguna objeción en relación con el ANMAT de gente que decía, ya pasó esto con este ANMAT, si lo recortan más va a ser mucho peor. ¿Qué garantías tenemos los usuarios y consumidores si pasa la motosierra y corta funciones de ANMAT? Bueno, aclaraste bien que la motosierra no cortó, no fue por el personal, sino que está yendo por funciones. Estamos sacando funciones. Y dije lo del termo a propósito, porque el termo, si vos querés traer un termo, tenés, no uno individual, pero si tenés que importar termos, te tenía que autorizar el ANMAT. Si querías importar individualmente una silla de ruedas, tenías que hacer un trámite del ANMAT. Si tenías que importar curitas o digo cosas tontas, tenías que pasar por el ANMAT. Cosas que no tienen ningún sentido. Tenías que, en alguno de esos casos, hasta pagar un canon. Si traigo medicamentos, ¿tiene que estar ANMAT? Los medicamentos tenés que estar inscriptos como droguería o como laboratorio ante el ANMAT para poder traerlos, sí. Y
después de que el año pasado la provincia de Mendoza nos preguntó si podía importar medicamentos, a través de la ley que está vigente hoy, que es una de las dos leyes de la ley Oneatibia, del año 64, en la época de Ilía, las jurisdicciones pueden importar los medicamentos sin pasar por el ANMAT, sin tener autorización del ANMAT. Por eso Mendoza está importando medicamentos. ¿Y quién controla esos medicamentos? La provincia es la responsable. Ah, se provincializó la auditoría de la... No, siempre existió desde el año 60. Bien. No es una cosa nueva. Y ya que ANMAT depende del Ministerio de Salud, ¿hay garantías de que productos, servicios, lo que pueda acceder el consumidor está auditado, funciona bien? Sí, hay garantías. En este momento sí. Y finalmente le pregunto, ¿hay tranquilidad de que no hay otros laboratorios con otros García Furfaro? Nunca se hicieron... Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto, porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Es de muy mala gente. Y puede decirme lo que quiera a mí, que no me importa. Pero hacer lo que hizo y escudarse y decir las cosas que están y dejar de decir, no se puede creer que un laboratorio, alguien que esté metido en la salud, permita tener un lugar que seguramente ha de ser muy sucio. Si no, ¿cómo se generan esas bacterias ahí? No es un lugar estéril. No sé si me explico. Si fuese estéril, no habría bacterias. Es un tubito de una ampolla y adentro de esa ampolla están las bacterias. ¿Eso cómo llega ahí? Porque tiene que estar en el lugar. No tienen perdón de nadie esta gente. Esta gente hay que meterlas presas, tienen que terminar. Ellos y todos los cómplices que pueda encontrar el juez. Ojalá que encuentre todos los cómplices. Esta gente llegó acá porque tiene una cobertura política seguramente. Y no de este gobierno precisamente. Este gobierno no viene a hacer más de lo mismo, venimos a hacer cosas distintas. Pero tiene que tener cobertura política. No se llega de tener una verdulería en el conurbano, sin despreciar ni a la verdulería ni al conurbano, a tener una expansión tan grande, de tener tantos negocios, estar denunciado por el ARCA, por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio de Salud, por el ANMAT. Algo raro hay acá atrás. Así que hay que investigarlo. Y lo tiene que investigar la justicia. No es función mía investigarlo, yo no lo puedo investigar. Yo puedo cerrarlo, pero no lo puedo investigar ni puedo castigar a los dueños. No puedo hacer nada. Finalmente le pregunto, ¿y en cuánto tiempo va a usted conocer los resultados o el sumario a ANMAT y al instituto que revisa medicamentos? La verdad que tiene hasta 6 meses, pero estoy exigiendo que sea lo antes posible. Si es la semana que... Apenas yo vea de que eso va a ser público. Voy a sacar a la gente. Voy a sacar a la gente. Esa gente no se merece estar. Muchísimas gracias por esta entrevista. A vos. Gracias. Yo les diría que en las próximas 72, 96 horas es probable que alguien del Instituto Nacional de Medicamentos ya no esté ahí. Mi impresión, no tengo la certeza, pero podría ocurrir, es que hablemos de Gabriela Mantecón como la funcionaria apuntada que reportó muy tarde, que no cerró, que no clausuró. Ese es el sumario al que hace referencia Mario Lugones. El Ministerio de Salud, su titular, está apuntando de la parte controlante a justamente el INAME. Puede haber novedades pronto con eso y ese sumario se va a acelerar, ¿eh? Hay un tema, Diego, para retomar... Esta última frase es casi uno de los títulos de la entrevista. Porque en definitiva, digo, para poner un poco de claridad sobre lo que es la administración pública, la que designa a esta mujer Mantecón era la ministra de Salud de Alberto Fernández. Igual cargo que Mario Lugones, que ahora tiene la potestad de poder correrla.
acá la pregunta, y esto obviamente uno no le discute a Lugones la larga trayectoria que tiene, aparte es médico, digo, gerenció un sanatorio muy importante en la ciudad de Buenos Aires, es qué pasó entre el momento en que asume Milei como presidente, el trabajo del ministerio y hoy. La pregunta lógica es, ¿se pudo haber evitado todo esto, observado la conducta de esta mujer? Que, ojo, y algo que nos dice la producción también, ¿no? Que nos marca Bernabé, está en la administración pública desde el año 1999. Pero está bien. Es de carrera. Yo lo que te quiero decir es que con el diario de lunes es más fácil. ¿Sí? Es decir, pero vos también, voy a usar una metáfora espantosa, pero esto ocurre ahora porque la sangre llegó al río. Claro. Yo insisto, y esto lo hablábamos en el pase con Guadalupe y demás, este gobierno, otros anteriores también, hay funcionarios de línea, expertos en organismos, puestos por otro gobierno, que si funcionan, no les digo excelente, más o menos bien, Quedan. con la cantidad de puestos y posiciones en los organigramas que hay que tener, lo sostienen. Sí. Ahora, retroactivamente, esto es una barbaridad. Sí, mirá. Y esto es lo que probablemente pase en las próximas horas. Ese sumario se va a acelerar y ese va a ser el eslabón, el primero me parece que van a cortar. Para no caerle a Lugones, digo con este comentario. Los gobiernos están hechos de dos clases de funcionarios. Lo que llamamos la burocracia, que son los profesionales, para que tengan en cuenta, en India el 80% son profesionales y el 20% cambian con la gestión. Las burocracias habitualmente no cambian. Esta mujer, evidentemente, por la carrera, era burocracia estatal, profesional. Por eso es que no quiero caerle políticamente. Ahora, ¿por qué esperamos a este momento para evaluar su conducta? Más allá de si era o no designada por Bisotti. Y la otra cuestión, digamos, esto es controlante y controlado. Tenemos que volver a hablar de García Furfaro como controlado. Estábamos naturalizados ya, estábamos entrenados por este bendito país que se llama Argentina, a que un señor que era un empleado de banco, de repente 10 días antes de la asunción de Néstor Kirchner pusiera una constructora y de repente tuviera 400 o 500.000 hectáreas en el sur y estuviera entre los 10 terratenientes más importantes de la Argentina. Fíjate que lo que es el ascenso social de Lázaro Báez, ya estábamos naturalizados con eso. Lo que no sabíamos era que también accedían a un rubro tan complicado desde el punto de vista de las auditorías, de los procedimientos, de la tecnología que incorpora, como García Furfaro, a vender, por ejemplo, este tipo de fármacos tan sensibles. Bueno, ¿Se entiende lo que digo? No es que estaba en un rubro cualquiera, estaba en el rubro salud, vendiéndole a sanatorios y clínicas de primera línea. fíjate que el presupuesto del gasto en salud de todos los gobiernos, nación o provincia, es uno de los más importantes. El principal comprador de medicamentos del país es el gobierno. Pero fíjate lo que dice el ministro, que dice que no quiere anticipar mucho, no quiere hablar del sumario, pero nombra 3 palabras: negligencia, desidia y dinero. Cuando vos le mencionás, ¿hubo dinero? Él dice, como reafirmando que estaba de acuerdo con lo que vos le estabas planteando. O sea que ahí hay una bola importante para investigar. Yo le pido a la producción si pueden cortar, podemos volver a ver los 30 segundos finales, porque ahí hay una de las definiciones de Lugones sobre lo que va a pasar. Lu. Me parece que la justicia tiene un trabajo enorme por delante, porque por un lado están las víctimas y los familiares de las víctimas para detectar a cuánto asciende ese número, ¿no? Estamos cerca del 96. Y después hay una cuestión de responsabilidades penales, pero también políticas en esta cuestión, porque puede haber una funcionaria que es eventualmente la directora del INAME, del Instituto de Medicamentos, Nacional de Medicamentos, que pueda tener una responsabilidad muy directa en esta cuestión. Ahora, pertenece a una superestructura que es el Ministerio de Salud y el ANMAT, y ahí hay una pregunta sobre las responsabilidades políticas que todavía está pendiente hacia adelante. Bueno, ¿no? yo se lo pregunté a Lugones. Defendió a Agustina Vicio, que es la titular del ANMAT. Dice, yo voy a repetir las palabras del ministro. Dice, son 3 partes. El ANMAT, las partes le reportan a la directora. Ella apenas le llegaron las objeciones, las auditorías, el resultado. Esto es lo que dice Lugones. En 2 horas lo cerró. Ahora vos me podrías decir, y antes había información. Acá me están dando esto, mirá, te cuento. Pues, dato concreto de lo que acaba de decir Diego recién. El INAM, esto me informa el Ministerio de Salud, aclaro. El INAM hizo la inspección de Laboratorio Ramallo,
recién terminó el 12 del 24 la inspección y recién el 3 del 1, es decir, el 3 de enero del 25, 3 semanas después. suben al GD. El GD es el sistema, Lo ¿no? explicó el ministro. El sistema, el acta. Y recién elevan la firma a la firma de vicio, el 10 de ANMAT, febrero. el 10 de febrero. Es decir, este es el cronograma de En situación. 2 horas, dice el ministro, ANMAT cierra el laboratorio. Ahora, la cuestión es ver, porque esta no es una historia nueva, ¿no? De la relación de García Furfaro con los ministerios de salud de las provincias y los ministerios de salud de nación de distintas gestiones. La cuestión es ver ¿cuánto tardan esos procedimientos en general? Desde que ANMAT o el INAME hace una revisión de un laboratorio, recibe una denuncia y eventualmente se concretan las penalidades o los cierres o las clausuras. Este lapso que tardó desde el 12 de diciembre al 10 de febrero, ¿es normal? ¿Ya sucedía así? Es decir, me parece que hay muchísimas preguntas que la justicia tiene que investigar. Vamos claramente, ¿no? a Y hay volver otra a la cosa- última pregunta, que tiene que ver con esto. Es decir, vos hacés foco bien. Cuando empiezan a aparecer los muertos, lo que se amplifica es, ¡hey! Es demasiado largo el tiempo que hay entre que empiezan las penalidades y el cierre. ¿Cómo puede ser? Mientras no hay muertos, se convive, pareciera, no es que lo estoy aprobando, pero pareciera que se convive con la naturalización de que hay laboratorios que pueden tener, Claro. salvo que estemos frente a un caso en donde se retrasaba la sanción final porque había algún incentivo para no clausurar ni cerrar. Volvemos a lo que para mí es clave de las palabras de Lugones. Última pregunta, a ver. Porque tiene una cobertura política seguramente, y no de este gobierno precisamente. Este gobierno no viene a hacer más de lo mismo, venimos a hacer cosas distintas, pero tiene que tener cobertura política. No se llega de tener una verdulería en el conurbano, sin despreciar ni a la verdulería ni al conurbano, a tener una expansión tan grande, de tener tantos negocios, estar denunciado por el ARCA, por el Ministerio de Desarrollo, por el Ministerio de Salud, por el ANMAT. Algo raro hay acá atrás. Así que hay que investigarlo. Y lo tiene que investigar la justicia. No es función mía investigarlo, yo no lo puedo investigar. Yo Bien. puedo cerrarlo, pero no lo puedo investigar ni puedo castigar a los dueños. No puedo hacer nada. Finalmente le pregunto, ¿y en cuánto tiempo va a usted conocer los resultados o el sumario a ANMAT y al instituto que revisa medicamentos? La verdad que tiene hasta 6 meses, pero estoy exigiendo que sea lo antes posible. Si es la semana que... Apenas yo vea de que eso va a ser público. Voy a sacar a la gente. Voy a sacar a la gente. Esa gente no se merece estar. Muchísimas gracias por No, esta gracias a entrevista. vos. Listo, ahí está la clave. Voy a sacar a la gente. Y ya está, que es claro. Me parece que el nombre al que se refiere, Sí. por lo menos la cabeza visible, es Gabriela Mantecón. No estamos dando un veredicto televisivo porque hay un sumario en curso. Estamos reflejando las palabras del ministro, por lo menos la sensación que tiene esa conversación de que ahí apunta, ¿no? Otra vez, ANMAT despega el ministro del Instituto Nacional de Medicamentos y esta persona puesta por Bisotti, Gabriela Mantecón, es la apuntada. ¿Por qué tardó en elevar finalmente su auditoría y por qué no cerraron antes? Sí, la justicia- Ahí va a estar la cuestión. La justicia tiene que también determinar si acá hay un sistema, más allá de una persona puntual. Si hay un sistema que viene durando, que hay que desmantelar hacia adelante, ¿no? Porque una cosa es un caso puntual y un responsable puntual. Ahora, García Furfaro está en relación con gobiernos nacionales y provinciales desde hace muchos años. Entonces, esto, si no hay muertos, no se nota, pero ¿existe una connivencia cuestionable Por eso decir, en esta cancha? Con García Furfaro no. Como no te metas con García Furfaro, llévala despacio la sanción. Es una hipótesis, no tengo claro. Es Yo una le decía pregunta, al ministro, claro. hay dos caminos. Uno es el camino corrupto, por influencia o plata o amenaza, entonces no se hace nada con las amonestaciones, nunca se clausura. Y la otra es por impericia. No subestimemos Total. a veces en organismos del Estado, que no en todos, pero que se tarde, que los sumarios, que las carpetas, que va a ser O el una Ministerio de Justicia, combinación. se vencen los estantes. Combinación de corrupción. O A más B. Claro. Esto le da, me parece,
en el punto neurálgico a uno de los conceptos de campaña de Milei, que era la concepción antiestado. El Estado bien concebido sirve para justamente, entre otras cosas, evitar que el privado haga lo que hizo Furfaro. Furfaro es privado también. Y después otra cosa que me parece importante destacar. La salud, la educación, el transporte y la seguridad son servicios públicos concesionados al privado. No son servicios privados. Vos querés poner una escuela, te controla el Estado. Digo esto para... No quiero eximir al Estado de la función de controlar a los furfaros de la vida. No, está bien. No, es que no lo tenés que eximir porque, escúchame, también hay una ética profesional y hay una responsabilidad social del empresario. Digamos, no es que siempre es el Estado el que te tiene que venir a vigilar. También hay un proceder propio del empresariado. Pero está bien, lo que te quiero decir es que también le cabe absolutamente la responsabilidad, no solo penal, sino la responsabilidad ética al tipo que tiene una planta y no sigue los procedimientos. Y le advierten una vez y le advierten otra vez. Che, ¿no te hace ruido interno que tenés 100 objeciones de ANMAT? ¿No te vas a dormir tranquilo? Son delincuentes, digo. Si a vos vienen y te revisan el gas en tu casa y dicen, hay una pequeña pérdida, ya vos decime en tu casa que nos estás viendo, ¿vos dormís? Te dicen, mira, hay algo que no está en regla en el edificio. Ya está, no dormís porque sabes, o te cortan el gas porque hay... te volvés loco. Bueno, hay gente que por su estructura de personalidad no se conmueve por eso y sigue operando de la misma manera porque también poder es impunidad. Entonces nunca va, y también la soberbia de nunca va a pasar nada, no pasa nada. ¿Vos crees que Cirigliano dormía intranquilo, no poniendo la guita en la reparación de los trenes? Y se murieron 52 personas, perdón, 780. Digo, esta gente es inescrupulosa, digo, alguien la tiene que controlar y para eso está el señor Estado. Porque, repito, es un servicio público que el Estado le presta un ratito a un señor llamado Furfaro. Pero fíjate no es un servicio privado. En el tema de medicamentos, bueno, esta semana Sturzenegger salió a decir, no sé si livianamente o no, el ANMAT me parece que más estorba que ayudan en muchos casos, dijo. Y después hay otra discusión con el tema de importación de medicamentos, porque si vos tenés un medicamento que aprobaron los ANMATs de Estados Unidos o de la Unión Europea, por decir países desarrollados o regiones desarrolladas, ¿por qué después ese medicamento tiene que venir acá y pasar el examen del ANMAT, también generándose un nuevo filtro, un hipotético nuevo peaje? Pero esto es lo que están haciendo ahora, digamos, si el sistema de otro país, de países con altos niveles o estándares de control, ya lo validan, es como auditan también para la Argentina. Eso piensa el gobierno, ¿no? Para eso está la OMS. FDA, bueno, listo, ya está auditado. Lugones dijo dos cosas, una en relación a esto. Habló sobre que de aquí en adelante va a proponer que en las licitaciones haya una especie de prueba de calidad de la producción, tanto de los laboratorios como de los medicamentos. Que ese es un tema importante, ¿no? Digo, porque ha habido... Las provincias y el Estado Nacional le han estado comprando a García Furfaro y los laboratorios que estén produciendo en esas bajísimas condiciones por precio, pero no teniendo en cuenta la calidad. Un laboratorio que ha sido observado tan constantemente por la ANMAT no debería poder entrar a una licitación solamente jugando con el precio. Y otra cuestión que señaló el ministro Lugones tiene que ver con la idea de la Dirección de Tecnología, que es parte del INAME, que dijo que ANMAT no va, a partir de las propuestas que él hace, a, por ejemplo, controlar la calidad de los termos que se importan a la Argentina. Ahora, ese es un tema también que da para hacerse preguntas y polémica, porque ha habido en Estados Unidos, en Europa, el recall, el retiro del mercado de termos de marcas muy conocidas por presencia de plomo en los termos. Entonces, el termo no es un elemento de la vida cotidiana sin ningún tipo de efecto colateral dañino si no es controlado. Es decir, la FDA retiró... Pero no va a haber ningún tipo de control a este producto, o si vienen de países que ya auditaron... No hizo esa aclaración, dijo, no tiene ningún sentido controlar a los termos. Yo me aseguraría de si vienen aprobados por sistemas de salud de otros países con altos estándares, entonces no van a necesitar el examen argentino. Falta la letra chica de esa observación. Ahí hay que tener en cuenta el lobby de las fabricantes nacionales que también utilizan estas barreras para controlar el mercado. Bueno, muy bien. Vamos a poner en stand-by este tema y nos vamos a referir a algo que tiene otro carácter, es el carácter internacional, y es el encuentro en Alaska
casi cinematográfico. Trump viajó a Alaska a encontrarse con Putin a ver si le pueden poner fin a la guerra en Ucrania. Thank you, press. Thank you, press. Let's go. Come on, guys. Thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. Muy bien. La cumbre, fíjense ustedes ahí esa escena muy potente con Putin, con Donald Trump. ¿Qué pasó en esa escena? Fabián Calle, bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Un gusto. Bien. Salió lo mejor que podía salir. Lo máximo que se podía conseguir hoy es que se juntaran, que la reunión durara un tiempo prudencial, que calificaran ambos la reunión como óptima, que confirmaran que van a invitar a Zelensky en la próxima, que tienen previsto una nueva reunión en el corto plazo. Obviamente los medios de prensa anti-Trump, anti-Putin, anti-todo, van a decir, bueno, no sé, sigue la guerra, mañana sigue habiendo muertos. Y sí, no hay Harry Potter en la política internacional. Esto es un paso, lo mejor que se podía dar se dio, que es encauzar la relación, dejar abierta, sumar a Ucrania un próximo diálogo, y reconocer en el terreno que los dos necesitan terminar esta guerra. Ucrania, porque cada día que pasa va a estar peor, está teniendo crecientes problemas. Rusia va a ganar en el terreno de manera costosísima, lenta, pero va a ganar, porque tiene más hombres, más artillería. Pero Rusia enfrenta un desastre estratégico, digamos. Todo lo bien que o medianamente bien que le ha ido en el terreno en los últimos año y medio, 2, a nivel estratégico se está transformando en una colonia económica de China. ¿Por qué? Porque si vos mirás, se le incorporaron 2 países a la OTAN, Suecia y Finlandia, 2 ejércitos formidables. Llevan a la OTAN al Ártico, lugar neurálgico. Contá para todos por qué es un problema que se sumen a la OTAN, para Rusia otros no. Primero porque son 2 ejércitos de primera categoría, Suecia y Finlandia. 2, por la posición geográfica, transforman el Báltico en un lago de la OTAN. Y 3, porque colocan a la OTAN al lado de las principales bases de submarinos rusas en el Ártico. O sea, es un desastre estratégico. Y eso es una reacción al avance de Putin sobre Ucrania. Bueno, Suecia, que siempre fue neutral, Finlandia, que siempre fue neutral frente a la agresión a Ucrania, se generó todo un movimiento social en Europa que no solo incorporó a Suecia a la OTAN. Suecia estuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. Hay que romper la neutralidad de Suecia, no cualquiera la rompe. Y además una Europa rearmándose, una Alemania que en el año 2029... va a ser el tercer presupuesto militar de defensa del mundo. Una Europa que estaba en Magic Kingdom, en Disneylandia, viviendo en la posmodernidad. Y ahora uno lo que ve es aumento de presupuesto de defensa en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, en España, por más que Sánchez dice que no va a aumentar, va a tener que aumentar. Hay una Europa rearmada, una Alemania hiper rearmada en los próximos años, 2 miembros más de la OTAN, y una Rusia que depende brutalmente económicamente de China. Rusia, lo peor que le puede pasar a Rusia es transformarse en una colonia económica de China. ¿Pero esto por el gasto bélico? Eso porque le cortaron las exportaciones de gas y de petróleo a Occidente. Entonces, ¿qué sucedió? China le dijo, yo te lo compro. Yo te compro gas y te compro petróleo, pero con 40 de descuento. Ahora ya no soy tu comprador, empiezo a ser un poquito tu dueño. Empiezo a ser un poquito tu dueño. Los chips para los drones te lo doy yo. Las heladeras, los lavarropas, los autos que no podés fabricar porque militarizaste la economía y todo lo vas a dedicar a la defensa, te lo abastezco yo. El gas te lo compro yo, el petróleo te lo compro yo. Adivina de quién dependés ahora. Bueno, entonces, como diría Jaureche, lo importante no es cambiar de collar, sino dejar de ese perro, digamos, ¿no? Y acá lo que le está pasando a Rusia, que le tiene mucho miedo a Occidente y a la OTAN, pero la correa se la quiere poner China. Entonces, Putin sabe que en lo táctico en Ucrania él es el ganador.
¿Por qué es el ganador? ¿Ucrania qué va a tener que ceder de territorio? Bueno, ya cedió, ya perdió el Por 10, las malas. perdió el 8% de su territorio en el 14, perdió 12-13% más desde el 22 en adelante, y todo indica que si esta guerra no se corta en pocos meses, la ventaja territorial rusa se va a seguir ampliando. Lu. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Putin, llegó a este encuentro con una remera que decía, tenía las siglas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Eso sintetiza la intención de Rusia en este nuevo mapa, avanzar y reincorporar y convertirse en eso que alguna vez fue? No, no puede. Rusia tiene un PBI más chico que Canadá y que Italia. Tiene estancamiento demográfico, depende de la venta de materia prima, que eso es una gran vulnerabilidad porque no fijas tu precio, te lo fijan otro, digamos, ¿no? Se fija en el mercado internacional, el petróleo, el gas y los minerales. Pensá que hace 3 años y medio conquistó nada más que el 20% de Ucrania. Imagínate si va a poder atacar a la OTAN. Yo quiero pedirte este juego disparatado y televisivo, que es, ahora, como si fueras Trump, ¿cuál es la solución que vos crees que va a proponer? ¿Qué le toca a Rusia? ¿Qué le toca a Ucrania? Los dos tienen que ceder algo. ¿Qué es lo que va a proponer Trump? Primero que todo, el que más va a tener que ceder es el que está perdiendo, que es Ucrania. O sea, no van a ceder los dos igual, eso queda claro. ¿Qué se puede llevar Rusia de este juego? Se puede levantar las sanciones económicas de Occidente, volver a vender energía a Occidente, petróleo y gas. ¿Si acepta qué? Si acepta las cosas que pide Ucrania, que no las va a obtener todas. Ucrania no creo, y Estados Unidos tampoco creo que obligue a Ucrania a entregar una zona clave de Donbass, que es la zona más fortificada, que Putin la reclama, bajo el argumento de la mayoría ruso, de idioma ruso, pero en realidad Rusia está pidiendo ese pedazo porque es la línea de defensa más importante que tiene Ucrania, que la ha construido y la ha trabajado desde el 2014. Y el ejército ruso siempre chocó contra esa línea en Donbass. Si entrega eso y se rompe la tregua en 4 meses, 5 meses, 1 año, la posición militar ucraniana frente a la guerra va a estar muy complicada. Entonces, ese pedazo de Donbass que está pidiendo Putin, no creo que se dé. Lo que puede ser es que no pase a mano rusa, pero se desmilitarice, entre comillas, se cree una especie de zona tapón de 15 kilómetros para acá, 15 kilómetros para acá, y quede en una especie de zona neutral. Lo otro que va a tener que reconocer Rusia, Ucrania, todo lo que perdió. Lo que perdió en el 14, parte de Donbass y todo Crimea. Va a tener que reconocer casi todo lo que está perdiendo del 22. Y un reconocimiento de parte de Rusia que Ucrania va a tener derecho a una garantía de seguridad, no de la OTAN, de algún país europeo, puede ser Gran Bretaña, puede ser Francia, puede ser Gran Bretaña y Francia juntas, que en caso de agresión rusa, estos países europeos se comprometen a protegerla, y Rusia sabe que atrás de esos países europeos va a estar Estados Unidos. En el fondo sería una garantía de Estados Unidos, pero por interpósita persona. Y yo quiero preguntarte ahora por Trump, porque Trump, hemos visto, si quieren recordar la imagen, buscar sin apuro, cuando lo sientan en el Salón Oval, esto es inolvidable, histórico, a Zelensky, y lo sopapean y lo humillan y lo tratan como a un chico malcriado sin experiencia, y después el tiempo pasa y Trump se da cuenta que no tiene un dominio tan grande sobre Putin como él creía en el inicio, y que había un punto en lo que planteaba Zelensky, que no era ni tan niño, ni tan tonto, ni tan desobediente, sino que había ahí derechos por los cuales no era fácil negociar. ¿Cómo queda Trump con esto? No sabemos el resultado, pero en esta Trump queda, si la reunión de hoy es óptima para él. Digamos, primero que todo, porque lo peor que podía pasar es que Putin se trabara en cosas básicas, esto fracasara, cosa que era poco probable, porque dos delegaciones de este nivel no se sientan si no hay un borrador medianamente acordado. La diplomacia rusa es sumamente sofisticada,
por más que Trump a lo mejor improvisa o obliga a algunos riesgos, la diplomacia rusa no acepta ningún riesgo en estas reuniones, así que era altamente probable que las cosas salieran bien. Y queda como un pacificador, digamos. Fíjense lo de Armenia y Azerbaiyán, las intervenciones en Camboya, Irán, o sea, más allá de todas las críticas, sus formas, a sus personalidades, no hay un presidente en muchas décadas de una gran potencia que le dedique tanto tiempo. Hay que acordarse que este hombre administra un país, que es Estados Unidos. Y nos los pasamos viendo que está mediando el conflicto por todo el mundo, digo. ¿Y quién va a reconstruir Ucrania? Mérito. ¿Quién va a reconstruir Ucrania? ¿Qué va? ¿Quién va a reconstruir Ucrania? Mira, eso va a quedar seguramente para la chequera de la Unión Europea. Yo creo que si se avanza con un proceso no solo de cesar el fuego, sino algo un poco más que sea un acuerdo de paz, todo este tema del ímpetu del gasto militar no se va a parar, pero va a aflojar un poco. Y parte de esos gastos extraordinarios de esta Europa que sale de Disney y quiere ir a Esparta, a lo mejor se queda en mitad de camino, claro. Esa plata va a ir en parte a Ucrania. Estados Unidos también va a usar el FMI, él va a usar el Banco Mundial. La explotación de tierras raras. Explotación de tierras raras, pero eso es de largo plazo. Lo que quede libre de Ucrania, el 75, el 78% que quede libre de Ucrania, va a ser un país informalmente de la OTAN, apoyado económicamente y financieramente fuertemente por Occidente, pero el cheque básicamente no lo va a poner Estados Unidos, lo van a poner los aliados de Estados Unidos. Quiero volver a Trump. Lo que vos decís es, este segundo mandato de Trump, desde el punto de vista de su impacto internacional, es largamente mejor que el primero, ¿o no? El primer Trump no controlaba su partido. El Partido Republicano, parte de él. Además, recordemos cómo se fue Trump con la toma del Capitolio. Iba a entrar por la puerta de atrás. Este es un presidente que tiene equipo propio, tiene sus talibanes propios, el primero no lo tenía. Controla las dos cámaras, tiene mayoría conservadora en la Corte Suprema, tiene un partido demócrata totalmente perdido, con candidatos que se declaran marxistas, ¿no? O sea, el Partido Demócrata se está preparando para ganar un centro de estudiantes en ciencias sociales, no para gobernar Estados Unidos, si sigue así. Entonces, es un escenario absolutamente diferente al primero. El Estado profundo, la CIA, el Pentágono, las grandes agencias dejaron de pensar que Rusia es el principal enemigo. Y desde lo comercial, los aranceles que habían complicado, se habían desplomado las bolsas, parecía que había sido... Parecía el fin del mundo, ¿no? Sí, el elefante en el bazar, Trump entra, medidas proteccionistas... Bueno, que son 30 años de unipolaridad y economicismo, Diego. La élite económica, la élite periodística se acostumbraron a creer que el mundo iba a ser un shopping. Que íbamos a hacer todos interdependientes, democráticos, liberales. Fue una pausa. Lo que duró la unipolaridad se acabó, estamos en una bipolaridad, vuelve la geopolítica, vuelve la guerra, vuelve la competencia y los aranceles no son otra cosa que la sublimación de la guerra. Espera, porque hiciste todo un párrafo que me parece que es para repetir. Entonces, ¿qué es lo que ¿en qué nueva era estamos? Porque en una era bipolar, donde hay dos grandes potencias que se van a disputar el control del mundo durante décadas, usando instrumentos económicos, ideológicos. Los chinos inventaron el verso del sur global, de todos los pueblos humillados del mundo, vamos de la mano contra el imperio americano. Y Estados Unidos tiene su relato, somos la democracia, vamos a estar en un conflicto donde vamos a ver conflictos indirectos entre China y Estados Unidos matándose a través de otros países. Bien. China en esta guerra apoya a Rusia, Estados Unidos apoya a Ucrania, es una guerra indirecta. Haga la última. Riesgo nuclear. A principios de agosto Putin habló de eso. En este mapa que se vuelve mucho más convulsionado, ¿crees? No hay riesgo nuclear porque la guerra la va a ganar Rusia. Rusia estuvo cerca de usar armamento nuclear a fines del 22, principio del 23, cuando había riesgo de un fracaso de su operación militar. Ahí Rusia estaba muy cerca de usar armas nucleares tácticas. Ahora en este escenario, donde va a obtener territorio, partamos de la idea. Rusia aspiraba en el 22 a quedarse con Ucrania en 3 semanas. Esto es un gran fracaso. Lleva 3 años y medio, va a conquistar 20%. La OTAN se expandió. China lo controla cada vez más económicamente. Es un desastre estratégico lo que pasó. Ahora, a nivel táctico, va a ganar la guerra.
se va a quedar con un pedazo grande de Ucrania. Ucrania es un país que tenía 50 millones de habitantes en 1989 y ahora tiene 28 millones. O sea, desastre demográfico. Entonces, no hay peligro nuclear porque Rusia no corre riesgo de una derrota. Bien, gracias por haber venido. Gracias a vos, Diego. Observen que vamos a hacer una parada de descompresión. Luego de la tanda, 40 años con la música, Javier Calamaro. Vamos a charlar con él. Trajo la guitarra. Vamos a hacer parada de... Cambiamos de tema. Basta, viernes. Dale, después la tanda. La furia en la misma piel. Acá está Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. Un placer total. Bueno, es interesante la historia de esa canción. Muy Contalo. interesante, sí. ¿A quién está dedicada? Mi papá. Está bien, ¿no? Sí. Mi papá tenía 90 años y tuvo una ACV. Una ACV que lo dejó tetrapléjico. Y estábamos componiendo con mis amigos lo que iba a ser un próximo disco. Y entonces empecé a mi viejo a escribirle una milonga que se iba a llamar La Despedida.
¿Mm? Un espanto. Ya lo estaba matando a mi viejo. Pero bueno, tenía 90 años, tuvo un ACV masivo. Estaba en la clínica San Camilo, que está acá en la ciudad de Buenos Aires. Nos juntamos con Andrés y mi vieja, que éramos los representantes de toda la familia. Y bueno, decidimos que papá tenía que tener una oportunidad. Y entonces la despedida la tiré al tacho de basura, hice un bollito. La milonga de la despedida. Sí, no necesitamos ninguna milonga porque no necesitamos ninguna despedida. Y escribí esta canción, bueno, con mis amigos que hicimos la música. ¿En qué momento alguien dijo de los tres, me parece que este género musical y este título no? No, nunca se enteraron. Ni mi hermano ni mi vieja no se enteraron. Era toda una cosa interna, ¿viste? Yo soy el menor de 4 hermanos y siempre fui el más papengo y el más mamengo de todos. Y el que más mamé de mi viejo y que más mamé de mi vieja también. Y entonces me puse en la cabeza de mi viejo, considerando que había tenido una ACV hacía pocos días y que habíamos tirado una moneda y decidido que no había que desconectarlo. Y le escribí una canción en donde las estrofas soy mi viejo. Es como me encarno en mi viejo. Mi papá tuvo una carrera muy importante desde la cultura nacional. Un periodista, ensayista. 1200 Una ensayos. Familia culta la de ustedes. Mi viejo, tipo, súper ilustrado, súper potente. Papá fundó el MID, el Movimiento de Integración y Desarrollo, junto con Oscar Camilión, Frondizi, Frigerio y otro más, cuyo nombre no recuerdo. Papá fue encanado por Perón por defender presos políticos, comunistas que Perón los había encanado. Y Perón lo metió preso a papá, por ser el abogado que quería sacar a los presos políticos. A los presos políticos. Claro, fue un preso político más también. Tuvo una historia muy así de chiquito, mucha lucha, mucha cultura, muchísimo. Papá hablaba francés, inglés y castellano a los 9 años. Leía en francés de niño, de una familia de clase media. Bueno, entonces me metí en su cabeza y escribí la historia de un viaje en 2 estrofas, 3 estrofas. Pero claro, estaba como... La moneda había salido del lado de sigue viviendo, pero no sabíamos si iba a vivir 2 días o 8 años. Y entonces en el estribillo lo eternizo a mi papá. ¿Cómo es? Hacer el estribillo. O sea, cuando ya hablo de mi viejo en las estrofas, el estribillo es muy luminoso, es una expresión de deseo, es una expresión de deseo para que viva para siempre, considerando que lo que estás viviendo no tiene proyectos. Un tipo que toda su vida se dedicó a hacer proyectos y ejecutarlos, grandes planes, humanistas, pero del lado de la cultura, la enseñanza y todo, fue catedrático, director del suplemento cultural de Clarín, bueno, un montón de cosas. Se acabaron los proyectos, se acabaron los planes de cualquier tipo, ni siquiera podés planear, ¿viste?, juntarte con tu familia a comer el domingo, porque no sabés si vas a estar vivo el domingo. Entonces, en el estribillo lo eternizo, es esa de este es el tiempo y es el lugar, nada puede ser mejor, ya no voy a vivir quemando el tiempo, ahora que el sueño se acabó. Esa fue la única licencia que me tomé, el sueño se acabó, Dream is Over de John Lennon. Pero decís algo, que en el aquí y ahora nada puede ser mejor que eso. Claro, y la canción se llama Vivir Este Minuto. Este momento, este minuto. Así es. No es una filosofía de vida, es una expresión de deseo para esa situación, que es terrible, es un estribillo mayor, luminoso, pero no es feliz, sin embargo es esperanzador, pero bueno, es realista, ¿no? Y es bello. El sueño se acabó. Y es una bella canción. Sí. Veo que fue muy importante tu papá para vos, Sí, los dos, papá y mamá también. Sí. Quiero preguntarte por el paso del tiempo. ¿Cómo te suena? Es decir, 40 años con la música en el Caras y Caretas, ahora el sábado 23. Sí. Y si no fueras vos, este músico está cumpliendo 40 años
con la música, que no es cumplir 40 años, con la música. Sí, cumplí 60 el otro día. Bueno, ¿y cómo es? ¿No se nota, rockero? no, Gonza? No. ¿Qué pasa con ser rockero y tener 60? Nada, ¿qué va a pasar? Hay gente Mirá. que no tolera bien el paso del tiempo. No, yo vivo haciendo planes. A mí, si me da un ACV masivo, no creo que me pase, porque tomo los recaudos para que no me pase, pero si hubiese sido mi viejo, desconectame. Porque la vida sin planes no es chistosa. ¿Qué planes tenés? ¿Cómo es la creatividad? Hubo una frase que alguna vez escuché de Morris que me impactó, que yo no sé si es real, pero en ese momento fue fuerte. Morris lo escuché decir, en algún momento el aljibe se seca. El aljibe es la creatividad. No, es el fuego sagrado. No, el fuego sagrado no se seca. Si se seca el fuego sagrado, te quedan pocos días de vida o podés seguir viviendo medio zombie. Como si hubiera una cantidad de creatividad limitada y hay artistas que se gastan hasta los 25 años, crean lo mejor y después son repeticiones o versiones de lo que ya hicieron. Elvis. Y Cadícamo, que murió a los 100 y pico y a los 99 seguía escribiendo. ¿Quién? Y Cátulo Castillo, porque nuestra mayor expresión de la música como inserción cultural musical de Argentina para el mundo, lo mejor que Argentina tuvo para ofrecer no fue el rock, ni fue la cumbia, ni el reggaetón, fue el tango y siempre lo será. ¿Quién es tu cantante y tu compositor de tango? ¿Quién es mi autor de tango? Cátulo Castillo. Muy bien. Un tipo que había sido director de orquesta de tango, o sea, era músico, y cuando yo era muy mayor, yo lo conocí en Grandes Valores del Tango. Yo tenía 9 años, mi viejo me llevó. Y estaba ahí Cátulo, le pedí un autógrafo y todo. Y en mi colección de autógrafos había 2. Uno era el de Cátulo Castillo. Y el tipo... ¿Y el otro? Soledad Silveira, porque mi tía tenía un negocio y Soledad Silveira era cliente del negocio. Y el tipo, después de haber intentado hacer carrera como director de orquesta, dijo, lo mío es escribir. Y escribió algunos tangos, pocos, pero escribió 2, que uno es el verdadero himno nacional argentino, se llama Desencuentro, y el otro es... Desencuentro, sí. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cruento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Bueno, pero el resto de las estrofas, son 2 estrofitas y un estribillo. Para mí es lo que yo llamo el verdadero himno nacional argentino. Y el otro fue La Última Curda, que es el existencialismo puro, duro, hecho composición, hecho canción, hecho música, música con letra de música, lo escribió ese tipo. ¿Y quién va a decir que se iba a secar después de los 25? Si a los 60 era el autor más grande de la historia de la música universal, con 2 tangos, no con 670 canciones como Bob Dylan. El 23 vas a Caras y Caretas, 40 años con la música. Sí. Hablamos del pasado, de autores de antes. Te hago una breve pregunta. ¿Te das cuenta que hasta ahora, Diego, no respondí ninguna de tus preguntas? Sí, respondí lo que quise. No, bueno, pero si sos feliz y todos gozamos, somos todos felices, que este es el propósito de este Ay, espacio. me dejé el aceite de oliva en el auto. Ah, porque producís aceite de oliva también. Un aceite de oliva extraordinario. ¿Cómo se Perdón, lo llama? dejé en el baúl del auto. Si querés, cuando bajo, vuelvo a subir y te lo traigo. Espera, tenemos para que cante No, algo pero más. Esperá. eso viene a colación de algo. Sí. Estoy comunicándome con la Tierra. Tierra, un minuto, Perdón, yo datemos estoy en un minuto. Saturno. Escuchá, contame esto. El aceite de oliva es lo que va a hacer ¿Qué? que yo supere a mis padres longevos en eso de la longevidad. La obsesión del tipo con la longevidad. Bueno, vos me dijiste qué se siente y nunca Sí. te respondí. ¿Qué Sí, pasa con un rockero a los 60 años? Sí. Eso pasa, que va a rockear 60 más. Bueno, ya rockeé 40, voy a rockear 40 más, ponele. Y después por ahí me dedico a bucear. Que también hiciste una performance abajo del agua, recuerdo una cosa única, histórica, hace muchos años. Yo me acuerdo cosas tuyas. Hice 2, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que despedirlo? ¿Cómo? Sí, escuchá.
Pero me dijeron media hora, me trajeron engañado. No, era una Gonzalo, hora. haga Era algo. una hora. 23. No hablamos media hora. Caras y caretas. Es que lo estoy disfrutando tanto que no me quiero ir. Yo también. Hemos hablado de Putin, de Trump, de Zelensky, del Sí. micro y también hablamos con vos. Otro, cerrá con algo. Ah, Dale, claro, nos vamos con una canción tuya. Lo Dale. que quieras. Lo que quieras. ¿Eh? Dale. Ah, ok. Bueno. Libre, libertad. Ok. Perdón, pasó algo. Pero no, por supuesto, estamos en vivo, tenés que afinar. ¿Sabés lo que pasa cuando ocurre esto en un escenario? Nada, El la que gente está- el dice que está a mi bien, no derecha está haciendo cuen- unplugged, no está No, no. haciendo... Porque a veces pasa que uno hace así, se desafina la guitarra. El que está a mi derecha cuenta un chiste verde. Sí. Vos estás a mi derecha. Así Había no un se tono- nota que estoy afinado. Un loro le dice al otro. Sí. Ahí está. ¿Con este querés que la cante? Vos dale, nosotros te tomamos. Dale. Ok. Esta habla de... Antes que nos coma la tanda. Esto es para... Lo hice hace muchos años. Es mi primer disco para un programa que salía por Canal 13 que se llamaba Vulnerables. Sí, espectacular. Adelante. Y tenía un poco que ver con eso de Medio estar una perdido. bosa. Una bosa. En realidad no era así la música, pero hoy